yo tengo un ego bastante grande, de chiquitito ya. Supongo que por eso soy artista. Yo estoy en contra de todo lo que es el estereotipo del tango. Si sos un artista tenés que poder, o sea, ningún trabajo es poca cosa. Tenés que poder hacer todo. Es un antes y un después de Fabián Peralta, Natacha Poverac, Fabián Peralta en el campeonato, porque a partir de ahí todo lo que decían, no, porque yo bailo profesionalmente, entonces no, empezaron a querer ser campeones. Todos ustedes y con Fabián Peralta, para quien pida un fuerte aplauso. Un aplauso espontáneo. Pero igual es una pregunta. Sí. Tengo una pregunta y Tengo una pregunta terminamos. para vos. Y me voy. Es una pregunta. Ah, son muchas unas preguntas. Son muchas unas preguntas. Ahora o si no, sí, te hago la gran pregunta. La gran pregunta. ¿Qué es el tango? ¿Cuál será? ¿Qué es el tango? ¿Qué No, es el vamos a tango? por el principio, hacemos un recorrido así más rápido, después entramos más en materia, ¿no? Porque vos arrancas a bailar folclore con 6 años y a los 23 te llega el tango. ¿Cómo sabías? Porque yo soy una genia. Y Sí. muy humilde, como ves. Empecé a los 6 años y sin querer, no de sin querer por casualidad, sino sin yo querer, no quería. No quería, pero mi papá me obligó. Bueno, como todo niño a mí me gustaba como exponerme y todo lo demás, entonces bailaba con mi prima, bailaba los lentos en ese momento. Los ¿no? lentes, los Claro. lentes, eso sí. Chapaba, ¿viste? Y me acuerdo que estaba en auge Rod Stewart y toda esa gente, ¿no? Entonces una tarde estábamos en un cumpleaños y nos subimos a la mesa y me puse a bailar con mi prima. Y mi papá, bueno, todos ahí, yo estaba chocho. Y mi papá me dijo, porque mi papá es muy tradicionalista, él baila folclore también, antes de bailar cualquier música foránea vas a aprender lo que son tus raíces, me dijo. Y nos llevó así a mi hermano y a mí de los pelos para aprender folclore. Sí. Y no me gustó hasta que tiempo después empezamos a ir a una peña folclórica, donde un grupo que también estudiaba mi papá, y había una señora que había empezado ese día que nosotros llegamos, eran las 12 de la noche, yo tenía 6 años, estaba así durmiéndome. Y la señora había empezado ese día y entonces le estaban enseñando el revoleo de pañuelos ahí en la mesa, ya había terminado la clase y todo, y la chica quería aprender su revoleo de pañuelo para la samba. Sí. Entonces a mí que me gustaba llamar mucho la atención, en una mesa así del costado, pedí un pañuelo a mi papá, me fui al costadito y estuve practicando un ratito. Y después vengo todo contento a la mesa y le muestro, mirá papi, cómo me sale, qué sé yo. Y todo bravo el nene, cómo revolé el pañuelo. Y bueno, nada, yo tengo un ego bastante grande desde chiquitito ya. Supongo que por eso soy artista. Me gusta que me vean, que me Sos aplaudan. el primer bailarín que me dice así abiertamente, yo tengo ego. Bueno, pero Muy bien, es que muy bien. si no tenés ego no podés exponerte, es así. O sea, es la parte, no sé, con todo lo bueno, porque hay que amaestrarlo al ego, es un caballo salvaje, ¿no? Hay que amaestrarlo un poquitito, con todo lo malo que conlleva y con todo lo bueno, porque es lo que me hace el artista que soy. Claro. Gracias a Dios, o a Lucifer, o a quien sea. Y bueno, así que nada, ahí entonces me enganché con el grupito, había un grupito de nenes, y me enganché a bailar, mi hermano me siguió, y bueno, es así que a los 17 años, yo siempre lo hice por hobby, a los 17 años unos amigos que bailaban folclore en el grupo mío me hablan de un ballet. Para aclarar, ballet se le llama a las compañías de baile de folclore, se llama ballet y el nombre. Sí. Ballet el Chúcaro, ballet ballet aquel. Entonces nos lleva el ballet Litoral de Rosario, me llevan a ver una función y yo los veo, ¿viste? Y hacían piruetas y giros y saltos y esto y aquello, ¿no? Y bueno, cuando veo eso me quedo así impresionado y quiero entrar.
claro, toda esta gente tenía una base de clásico y contemporáneo y todo lo demás. Así que bueno, yo quería entrar. Me tomaron porque hacían falta varones a mí y a mi hermano y es ahí que empezamos a... Meses después se rompe el ballet Litoral y se arma otra agrupación que es el ballet latinoamericano y es ahí donde me quedo yo con María Cristina Silvera, que para mí es mi maestra de la vida, un poco mi madre también fue, en el sentido de que siempre nos protegió y nos enseñó todo lo que sabemos a mi hermano y a mí. Bueno, y entonces, nada, hacía falta la base de clásico porque había piruetas y había saltos y había pasé y déboulé y lifting y todo lo demás. Me pongo a hacer entonces ballet. Ya llego al tango, ¿eh? Sí. Ya sé por dónde va. Me pongo a hacer ballet, entonces, nada, era principiante. En las academias, Josefina sabe muy bien, porque en Argentina tenemos en los pueblos... En los garages se arman academias y te enseñan flamenco, folclore, contemporáneo, danza jazz, todo junto, ¿no? Eran muy integrales los lugares estos. Y entonces me ponen, yo quiero empezar a hacer clásico para tener una base y me ponen con las niñas de 6 años. Yo con 17, mi hermano con 16. Bueno, con shortcitos, haciendo el tandiú. Las nenas se reían, pero bueno, de a poquito yo iba, siempre fui así, tipo, hablando de caballos, siempre caballo, ¿no? Como con las anteojeras para adelante, nada. Me tragaba el orgullo y el ego, me lo metía, ahí es donde está, ¿no? El ego hay que saber también decir, bueno, pará, hay un bien mayor, entonces, nada. Y bueno, nada, de a poquito fui progresando, 3 años después ya era asistente de la directora, y me da cargo, me pone a cargo de organizar el ballet infanto-juvenil, premios, etcétera, etcétera, etcétera. A los 20 años me entusiasmo más con el ballet clásico y ingreso a la escuela a hacer la carrera de danza de intérprete clásico y contemporáneo. Sigo ahí, veo que en Rosario no hay demasiado para hacer, entonces me mudo a Buenos Aires. Ya estaba queriendo dejar el folclore y dedicarme más al ballet. Tenía 23 años en ese momento. Hasta los 25 tenía oportunidad de entrar en alguna compañía de paga, ¿no? Profesional. Así que bueno, yo me voy a Buenos Aires, no importa lo que pase, tenga que lavar platos, limpiar pisos, pero voy ahí siguiendo mi sueño. Quiero ser bailarín clásico. Yo quería ser como Julio Boca o alguno de esos, ¿no? Para soñar, vamos a soñar en grande, dije. Entonces, bueno, vamos. Y bueno, no es que llego ahí, y a mí siempre me gustó hacer cursos, lo que sea. Entonces hice cursos de danza, de tap, de flamenco, de interpretación, de máscara neutra, de iluminación. Todo lo que sirviera, aunque sea un curso de 3 horas, que ayudara a convertirme en artista, ¿no? Entonces llego a Buenos Aires y ingreso de una audición de 700 personas, ingreso en el Ballet Nacional, que lo dirigía en ese momento Norma Viola. Ya el Chúcaro había fallecido lamentablemente el año anterior. Entonces se convierte en mi fuente de ingreso, de trabajo. Y este aquí que entro también a una escuela, a la Escuela María Ronova, que después se convirtió en el Yuna. Pero ¿qué pasa? A las 6 de la mañana me levantaba, iba a ballet, después a las 12, 12 y media comía algo, a las 12 empezaba en el Ballet Nacional, hasta las 8 de la noche. Me perdía todas las clases buenas, por lo tanto no lograba ingresar en la rueda ¿cómo se llama? Del ambiente del clásico. Al suceder esto, no podía acceder a audiciones y todo lo demás, entonces me estaba frustrando un poco. Y digo, bueno, vamos a empezar a bailar tango ya que estoy acá. Y fue en principio como como un curso más, como un conocimiento más para... Pensaba que era porque te habías lastimado la rodilla. No, todavía no. Ah. No, eso pasó después. Entonces empiezo ahí y un día un amigo, después de 2 o 3 meses de estar tomando clases de tango, me dice, yo vivía en un departamento grande, me dice un amigo que era maquinista del Teatro Avenida, donde se estaba presentando Milena y Miguel, una noche de tango. Había una función para jubilados a las 3 de la tarde y él tenía entradas. Así que fui solo a mirar y bueno, cuando vi el show dije, uff,
nada, fue lo mismo que me pasó cuando vi al Ballet Litoral. Sí. Dije, bueno, esto es lo que quiero hacer. O sea, a la miércoles con el clásico, con el folclore, yo quiero bailar tango. Y de ahí en más fue que siempre quise como, o sea, mi idea era poder llegar a transmitir lo que vi esa tarde, cuando creo que estaba Copelo con Alicia Monti, estaba Gachi Sergio, Natalia y Gabriel, bueno, Miguel y Milena, era una cosa que, o sea, yo quería estar ahí. Así que me aboqué un poquito más a estudiar, ahí lo conocí a Mingo, bueno, ya lo conocí a Mingo, pero es como que me puse a tomar clases privadas con Mingo y bueno. Empezaste en realidad con él, ¿no? Más Sí. en serio, con Mingo Pugliese. Sí, fui a 3 clases antes de empezar con Mingo Pugliese. Esto es muy interesante porque como alguien que no sabe lo que va a hacer... Sabe con quién puede hacer. Sabe con quién lo va a hacer. Es como, nada, así encontré, yo hago terapia, encontré a mi psicóloga, es como, sos vos. O sea, es eso, no sé si es energía, no sé qué es. Es escucharse. Me nombraron totalmente, pero yo no sabía de tango. Entonces, ¿cómo sé que va a ser un buen maestro? Porque si vos tenés la intuición es porque es eso. Y totalmente. Me nombraron 3 maestros. Entonces voy al primero, que resultó ser Eduardo Arquimbao, con Gloria Eduardo. En realidad él no me lo nombraron, sino que para mí era el más conocido, ¿no? Copes no daba clases, entonces, bueno, Arquimbao, Gloria Eduardo, averigué dónde daban clases, me voy. Bueno, no sé, no me llegó. Es un genio, los dos son unos genios y todo lo demás, pero no me llegó. Me dice, no, vos tenés que ir me dice una señora, ¿no? Vos tenés que ir con Gustavo Naveira, que es un maestro. Nada, sí, fui también a una, creo que hacía práctica, no sé si era práctica o clase, pero bueno, en Cochabamba 4x4. Pero llego ahí y sí, me pareció interesante, pero tampoco, no era... mi visual del tango siempre fue la elegancia, esto, o sea, Significa que... no me sentía atraído por estas cosas así como muy dinámicas, como muy abiertas. O sea, el tango para mí era línea y ¿no? Una cosa así como... Yo en mi cabeza lo tenía a Copes acá. A Copes o lo que vi en Tango por Dos, a Miguel, ¿viste? Y yo en Gustavo Naveira no veía eso. Beso, Gustavo, no me llegó, pero es un genio. Y sin embargo me dicen, bueno, nada, le pregunto a otro amigo que me gustaban cómo bailaban, ¿y vos con quién tomás clases? Mis amigos eran unos colegas en realidad, Sandra y Gabriel, Sandra Butz, sí. Gabriel Ortega. Me dice, bueno, nosotros tomamos clase con Mingo, después me entero de que muchos tomaban clase con Mingo. Digo, bueno, voy a ver. Así que también se hacía en Cochabamba 4x4, yo hacía poquito estaba en Buenos Aires, Cochabamba 4x4 lo conocía, así que me voy. Y me acuerdo que Mingo me dijo, y ahí me encantó, me dijo, fíjate, a veces una frase, me dice, ¿cuánto me medís vos? Y yo le digo, 1,80, porque yo ya el básico lo sabía hacer, ¿no? 1,80. Dice, bueno, entonces no midas 1,78. ¿Viste? Para decirme, no flexiones para salir. Pero claro, bueno. Y dije, bueno, tiene lógica. Y después me dijo otra cosita y me entró por el lado de la lógica, porque yo soy una persona como muy... A ver, hay 2 partes mías. Está la parte mental, que es extremadamente lógica, pero no es todo. También está la parte... Pero yo sé que eso, siendo bailarín profesional y todo lo demás, es algo que viene, es algo que tenés adentro, que sale en algún momento, no es algo que ni siquiera lo puedas... Que ni vos, siendo la mejor maestra del mundo, me lo podés enseñar. Es algo mío. Sí, es algo sí. Entonces, pero si voy a aprender algo, voy a aprender algo que a mí me resulte lógico y que me dé las herramientas para después yo poder interpretar. Claro. Y bueno, así fue que empecé el tango. ¿Y eso es lo que te llamó de Mingo? Sí, me gustó su lógica. Además era muy matemático todo. O sea, Mingo era contador, entonces todo pasaba, viste, por las cuentas, por las líneas, por la geometría, por la matemática. ¿Un ejemplo? Así para que la gente que no conoce a Mingo, que nunca escuchó de Mingo, se haga una idea de a qué te referís. Bueno, Mingo fue el primero que inventó... o sea, el primer sistema que se conoce, además de los Dinsel, fue Mingo, que le puso cuentas al giro con sacadas, que hasta ese momento eran sacada derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y eran sacadas nada más. Bueno, él le puso una estructura, a partir de esa estructura creó posiciones, a partir de las posiciones se dio cuenta de que cada posición te permite
ciertos elementos, que para llegar a esa posición, haciendo un traspié, llegás desde otro lugar, que cuando caminás, por ejemplo, caminás siempre en la posición 3, ¿entendés? Que cuando caminas cruzado estás caminando en la posición 6, o sea, no vamos a explicarlo porque es amplio, o sea, hoy, sí, 23, sí. 25 años después, yo entiendo recién lo que me quiso decir. Pero a veces. Y a veces digo, wow, claro, pero si esto me lo dijo a mí Mingo, y 25 años, chicos, o sea, nada, 1 hora y media a veces no es suficiente para que lo entiendan, ¿eh? O sea, hay cosas que van a caer después de un tiempo. Lo importante, como me decía siempre Mingo, lo importante no es que te salga ahora, lo importante es que entiendas el concepto. Porque cuando estés preparado, y eso es lo que yo también le digo siempre a los alumnos, ustedes quédense con el concepto. Así seas un principiante y te tomes una clase de avanzado, vas a recibir lo que en ese momento estás preparado para entender. Pero después, cuando tu cerebrito llegue a una maduración determinada, vas a conectar esa información pasada con lo que te está sucediendo ahora. Entonces no está mal que vos te tomes una clase. No recomiendo que tomen a los chicos, no repitan eso en su casa, chicos. No recomiendo a los principiantes que vayan a una clase avanzado porque, bueno, es demasiado, pero hago la exageración para que se entienda el ejemplo, ¿verdad? Sí, pero me llama la atención porque Mingo era milonguero. Sin embargo, como tu primera experiencia con el tango a nivel profesional es en el tango escenario. Sí, sí. Eso es como que lo que no termino de entender. Ah, ok, muy buena tu pregunta. ¿Verdad? Muy buena tu pregunta. Qué buena pregunta. Alguien me dijo una vez, vos siempre decís qué buena tu pregunta y quedás bien. Sí, no importa. No, es verdad, pero lo que pasa es que yo viví otra cosa. Yo sé lo que es el escenario, no sabía lo que es el escenario con el tango. Yo sé lo que es el escenario, porque como te dije, me preparé con iluminación, teatro, maquillaje, cámara neutra, esto. O sea, sé lo que es el escenario, lo sabía a esa altura. Y sabía también que podía hacer una coreografía, pero sabía que mi coreografía no iba a tener tango en el sentido amplio, la esencia. Y yo lo que vi, cuando vi Tango por Dos, no fue técnica. Yo vi esencia, y a mí lo que me hizo así, como una... Fue eso, se me pone la piel de gallina. ¿Qué es la esencia? Porque el concepto hermoso, pero sí. ¿qué es? Y bueno, llamémoslo a Hoyo y le preguntamos. Para mí, ¿qué es la esencia? No sé, de alguna manera... Yo lo digo de esta manera, a ver. Las veces que siento que mejor bailé son las veces que no me acuerdo cómo bailé. No sé si se entiende. Sí, o sea, de repente soy... hasta que sacas la cabeza. Yo estoy ausente. O sea, lo explica muy bien Billy Elliot. Siento que desaparezco. Es eso. Yo no estoy ahí. Pero al mismo tiempo, no sé. O sea, imagínate un desdoblamiento. Lo vamos a poner con el esoterismo. Un desdoblamiento, ¿no? O sea, mi persona, mi yo... está incluso flotando de arriba viendo lo que está pasando ahí abajo y disfrutándolo. Y mi cuerpo se convierte en un instrumento de algo, no sé, Big Bang, universo, superior, que viene ahí, me utiliza de canal, va a la Tierra y se desparrama por todo el universo y de repente, ¡wow! Bueno, no me pasa siempre, porque ya, como digo, soy a veces muy técnico, pero cada vez me pasa más. Con los años uno madura. Y cada vez me pasa más. ¿Depende también con quién estás bailando? Sí, depende. Es todo. O sea, depende con quién estás bailando, depende de la gente, porque en ese momento no somos Josefina y yo haciendo la exhibición, es la gente mirando y llenándote esa energía. No sé. Para los que vieron Avatar es como ¿no? Es como que está todo conectado, ¿no? Es como energía que recibimos de la gente y va para afuera, pero viene. Pum, y se desparrama la gente, y la gente, viste, y vos sentís y ves una lagrimita por ahí, y en otros ves una sonrisa, y nada, y de repente te encontrás que ya no existe el bailar en el 3, pisar en el 3, pisar en el 6, ya desaparece, y nada, no sé, es mágico, y se logra, y ahí es donde te convertís para mí, en donde el artista
emociona. Desaparece la técnica, desaparece el... Y vos no te acordás si estabas acá, estabas allá, de repente estás interpretando. Y de repente viene D'Arienzo y te dice, vamos, pibe, ¿me entendés? O sea, para vos la música es fundamental. Sí, para mí la música es fundamental. Sí, porque la música... Ojo, la música con el todo, con la armonía, con el ritmo y con la métrica, o sea, es todo, ¿eh? No. De repente, hay gente que me ha llegado a decir, vos me hiciste escuchar el violín, mirá que lo escuché un montón de veces este tema, ¿eh? Y no sabía que había un violín ahí. Y yo me doy cuenta de que yo tampoco sabía que había un violín ahí, pero de repente me vino, o sea, ¿viste? Sí. Es como si sintieras que cada instrumento se conecta con una parte de tu cuerpo. Sí, exactamente. Y a veces ni siquiera es un movimiento, a veces es hacerla mover a mi compañera, ¿viste? Es una flexión. Sí. Nada, es impresionante. Eso que estás diciendo me llama la atención porque el otro día yo estuve ahí chusmeando en una clase que dieron con Josefina y vos hablabas del abrazo y cómo en realidad estabas casi diciendo que no existía el abrazo, que era algo más que un abrazo, que no era el abrazo ese que uno conoce. Claro. ¿Cómo se transmite eso a la compañera o al compañero si no existe ese vehículo que es el abrazo? Lo que digo... Dos, vamos a llevar dos por otros. Yo estoy en contra de todo lo que es el estereotipo del tango. Porque el tango es eso, pero es esto y es todo. O sea, es una excusa para abrazarse, es una excusa para conectarse. Perfecto. Es pasión, sí, vamos todos, es pasión. ¿Es emoción? Sí, es emoción. ¿Es sensualidad? Perfecto. Es sexy. Pero no es la rosa, ¿viste? En la boca, no es Valentino, no porque el tango, no son ochos, ¿viste? Lo primero que hace una persona cuando dice, ¡ay, bailo tango! Se agarra, o bailemos tango, o ponen un tango y empieza la chica, se agarra ahí del tipo y hace tucu, 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 y no, es más que todo eso. Entonces todos los extremos que nos llevan a generar un estereotipo, yo estoy en contra de eso. Y lo que explicaba en la clase justamente es que existe, para mí, la idea errónea de que el tango, si no se baila así, no es tango. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente concibe el tango con el abrazo. ¿Sí? Y un abrazo, no sé si puedo mostrarlo. Sí, claro, ¿sí? puedes mostrarlo. Lo muestro con vos, lo muestro con Josefina, que está ahí. Si quiere, pues no, bueno, vení vos conmigo, dale. Bueno, entendemos el abrazo. Yo voy a abrazar a mi mamá o a mi amiga o a mi novia o a lo que fuera. Entonces, hola, ¿cómo te va? El tango es abrazo, entonces tenemos que bailar así. No, pero pongamos la mano acá, pero sigamos con el abrazo, ¿verdad? Esto es lo que digo, el tema del abrazo. Y a veces tenemos posiciones en las que necesitamos libertad y se necesita conexión, en donde yo no estoy para nada con ella, ni ella está para nada conmigo. ¿Sí? Pero hay una conexión aquí en la espalda, entonces la llevo al cruce y me separo. ¿Sí? Acá se perdió el abrazo en teoría. Bueno, digo, la idea del estereotipo del abrazo no me permitiría a mí hacer eso. ¿Esto no considerás que es un abrazo? Esto sí, claro que considero. Es un abrazo de tango, pero yo voy a la conexión, pero la gente, el estereotipo, te lleva a que este paso que vos necesitas hacerlo, donde necesitas estar así, lo hagas así, y se termine complicando todo y no tenga la libertad que amerita el paso ese, ¿verdad? Muchas gracias, puedes tomar asiento. Placer. Un aplauso para el asistente. Gracias. Entonces voy me parece que el tango, en ese sentido, en cuanto al abrazo, hay que quitarle, hay que sacarle la connotación que tiene de abrazo en sí mismo como abrazo que conocemos universalmente. Y el tango tiene un abrazo que es elástico y se trata de espacios y se trata de conexión, más que de estar de frente. Hoy casualmente en una clase un chico me decía, bueno, estábamos haciendo una americana y pasaba para acá, bueno, pero ella tiene que... Le digo, discúlpame, perdón, vos y yo
mira, me siento acá, estamos hablando, hay una conexión. Yo no necesito estar 2 centímetros cerca de tu oído para que vos entiendas de que estoy hablando con vos. Sí, totalmente. Entonces, a eso me refiero con el abrazo. Podría abrazarse sin brazos. Podría abrazarse sin brazos también, le podría decir, hace un 8. Hace un 8 cruzado. Digo. No, es una manera de conexión también, sí, ¿por qué no? Se trata de eso, estamos hablando en español. Sí. Bueno, vos hablas en español, yo hablo en argentino. Pero nos entendemos, sí. Y si no, hablamos inglés y generamos un código nuevo. Siempre pensamos que, porque yo sé abrazar, porque sé cómo abrazar a mi abuela, y vos sabés abrazar porque sabés cómo abrazar a tu abuela, los dos podemos abrazarnos de igual manera. Y no, hay que generar un código común para poder bailar. Esto quiere decir que, a ver, yo solamente puedo bailar con personas que me abrazan de la manera en la que yo necesito. No, porque también me entreno me entreno en una manera de decir, me capacito para poder interactuar con otros tipos de abrazos. Entonces, abrazos hay un montón. Y no hay uno solo que es el que se considera universal. ¿Y los ojos? ¿Qué papel juegan los ojos? Me refiero, porque yo he leído una cosita en la que vos dijiste, los ojos fueron mis maestros. Los ojos fueron mis maestros. Mis maestros, que te la pasabas mirando. Ah, mirá, sí, no, importantísimo. Mirá, ¿yo dije eso? Sí, tal cual. Dice que aprendió mirando, los ojos fueron mis maestros. Iba todas las noches a Sunderland, absorbía todo lo que veía, los códigos, las parejas. Digo, porque a lo mejor leí cualquier cosa. No, sí, seguramente lo dije. Pero qué interesante que a veces uno dice cosas que le llegan a las personas desde un lugar y uno no les prestó tanta atención, ¿no? Pero sí, los ojos fueron mis maestros. El que me enseñó esto, vamos a decir algo, yo soy demasiado estricto con lo que el maestro me dice. O sea, tirate ahí en la rúa y vas a bailar tango y yo me tiro ahí. ¿Viste? Claro, 10 horas lo hago, o sea, no me importa. Lo que pasa es que elegís al maestro, porque además de Mingo... Yo una vez que elegí al maestro confío. A Soto, por ejemplo. Sí. O sea, que no elegís a cualquier maestro. No. O sea, si te tirás es porque sabés, confías plenamente. Y no importa, por más que no sea el mejor, pero para mí es el que me sirve y yo confío. O sea, no me importa, no le discuto nada. ¿Se entiende? Entonces Mingo me decía, bueno, ¿vos querés bailar bien tango? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, sí. Y me tuvo, bueno, me acuerdo 3 meses caminando, después me tuvo otros 3 meses con el giro con sacada de 3, después me tuvo no sé qué. Y me dice, bueno, pero no vas a ir a la milonga hasta que yo no te diga, bueno, ¿viste? Me iba a la milonga. Después de los primeros 3 meses me dice, bueno, empezá a ir a la milonga, pero sentate, si podés, llegá temprano y sentate no en la línea, en las mesas de pista, ¿en la segunda o en la tercera? Bueno, listo. Me sentaba ahí. No bailes, mirá. Perfecto. Cuando llegues a los que... Vos te vas a dar cuenta quién es quién, ¿verdad? Bueno, los saludás, aunque no te conozcan. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Fabián Pérez. Tú. Y te vas. Y lo haces. Y lo haces, y lo haces, y lo haces. Y mirá, me emociono por esto. Porque a veces confiar... en alguien que sabes que te va a cuidar, ¿no? Y Mingo, no sé, de Mingo se han dicho tantas cosas, pero un fin de año nosotros, mi hermano y yo estábamos solos, o sea, nos invitó a pasar el fin de año con él y la familia. O sea, no sé, para mí era un ángel Mingo, además era re buena persona. Era parco, era como yo, entonces nadie lo quería, pero era bueno. Entonces me dice Mingo, bueno, sí, saludá. Y habían pasado, yo iba a la 444, Cochabamba 444, iba todos los martes, me acuerdo que él daba la clase ahí, y me quedaba y no sé qué, y estaba el Toto Faraldo, que tenía una junta de amigos. Ahora el Toto Faraldo anda como con todos, pero en ese momento eran, no sé, 5 amigos, iban siempre a Cochabamba 444, y después se iban o a la Viruta de Oro, o acá, o allá, no sé qué. Y entonces habían pasado 6, 7 meses, y yo a todo, ¿cómo le va, maestro? ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo le va, maestro? Sentado en la... Y me lo cruzo al Toto Faraldo, que ya me tenía bichado, ¿viste? De Cochabamba y no sé qué. ¿Cómo le va, maestro Toto? Le digo yo, ¿viste? Y al lado estaba el muchacho Omar, y yo tenía 20 y pico de años. Me dice, vení, pibe, que te presento acá
Omar, ¿cómo es tu nombre, pibe? Fabián. Fabián, mucho gusto. Me gusta este pibe porque es respetuoso. Y yo... No sabés. O sea, para mí me hizo la noche. Sí. ¿Me entendés? Y yo no hice más que hacer lo que me dijo mi maestro. Sí. Y una noche me dice, bueno, hoy vas a bailar. Me dice, bailate un tanguito, qué sé yo. Entonces la llamo a mi amiga Mariela Hermosida, hermana de Lorena Hermosida, que bailaba con Osvaldo Soto. Bueno, che, ¿me acompañás? Quiero ir a la milonga. Bueno, dale, vamos. Nada, Mariela Hermosida era la hermana de Lorena Hermosida, pero además también en ese momento iba bastante a la milonga, entonces todos la conocían. Entonces la primera vez que la sientan a ella, y yo, bueno, como un añadido, en la mesa, en una de las mesas de pista, ¿viste? Y la sacaron a bailar toda la noche y yo me quedaba así. Pero miraba, ¿viste? Lo miraba al Poroto, lo miraba al Toto Faraldo, lo miraba... Y me acuerdo que, bueno, nada, estaba, bueno, a ver, con mi amiga, y me dice, Fabi, si vos querés bailar, me dice, decime, porque... Bueno, dale, y me acuerdo que bailé, habían pasado 6 meses y medio, 7 meses, o sea, no que empecé a bailar tango, que había ido a la milonga, o sea, todos los martes me iba al Magro y llegaba a las 10 de la noche, me iba a las 4 o 5 de la mañana cuando terminaba, o sea, todas las noches. Y bueno, dale, vamos a bailar un tanguito, qué sé yo, y salgo a bailar un tango. ¿No te dio miedo? Me temblaban las rodillas, no sabés, así estaba. Y me bailé uno solo, me acuerdo, empezó la tanda y me bailo uno solo y yo me sentí, no sabes, me sentí súper orgulloso de que no me choqué a nadie, de que nadie me hizo, porque antes los viejos, viste, te empujaban para... Pero además bailé en la ronda grande, en la ronda de afuera. Ojo, porque yo... Para contar un poquito a la gente cómo era antes las rondas, porque a lo mejor no todo el mundo lo entiende. Bueno, ¿Cómo circulaba? Bueno, se circula como en contra de las agujas de reloj y todo lo demás. Y la ronda central eran para que los que practicaban. O sea, si querías tirar paso, andate al medio. Si estás practicando, andate al medio. Y te iban así, los tipos te iban codeando y te iban empujando, ¿viste? Lo que me gustaba de Almagro que era, no entraba un alfiler así, ¿viste? Y vos veías que todo era una masa uniforme que se movía. Sí. No sé, pero todos hacían lo que querían hacer, no es que bailaban limitado porque no había espacio, no, lo hacían en el momento justo y había una armonía, ¿no? Entonces para mí poder bailar en la ronda, dice la leyenda, diría, que el que baila bien hace un tango por lado, o sea, son 4 tangos, hace un tango por lado, y otra leyenda dice que si vos sos buen milonguero, das toda la vuelta en los 4 tangos y terminás exactamente en el mismo lugar. Y me pasó varias veces, ¿no? Que una vez y no es de casualidad. Pero bueno, para mí el haber bailado en la ronda de afuera, lo tenía a Poroto adelante, no sé, Poroto ya falleció. Pero Poroto era un viejo bastante bravo, era... Y atrás, bueno, no me acuerdo quién tenía, pero también... Porque antes, los que bailaban bien bailaban en la ronda de afuera. O sea, ni se te ocurra irte a la ronda de afuera si no bailabas bien. Era... La milonga, chicos, o sea, esta cosa de los códigos a veces se habla como, se lo pone como algo malo. El código ordena, y el orden da la capacidad para todos de poder disfrutar lo que estamos haciendo. Pero no un orden, a ver cómo te diría, un orden militar casi, viste, tiene que ser, no. Escalafones, o sea, vos querés estar ahí. Entonces, rompete los tobillos, practicá, ¿viste? Para poder llegar ahí. ¿Querés bailar con las que... ¿Sabés cuántas a mí me dijeron que no antes de poder bailar con las que bailaban bien? ¿Cuánto? Millones. Pasaron 3 años para que yo pudiera bailar con una chica que bailaba. ¿3 años? Sí. ¿Hasta sí. que te dijeron que sí? ¿3 años? Sí. Wow. No, 3 años. ¿Y no te... no sé, no... Había pasado un año y medio. ¿No te mataron las ganas de ir a la milonga? No, porque yo quería bailar con ella. Pero me educaron las mujeres a mí. Porque no es que yo iba, le decía a ella, ¿querés bailar? Me decía que no, y después iba a la otra que bailaba bien y me decía que sí. O sea, no voy a contar quién, pero... Sí, contalo. No.
No voy a contar quién porque si me pongo yo la odié, o sea, para mí estuvo mal lo que hizo. O sea, ¿cómo va a ser, cómo va a tratarme así? Bueno, así, viste, estaba ya, obviamente, en la línea, en la mesa de pista. Entonces, nada, sí, viste yo. Y no me veía la pucha. Primera, una tanda, ¿no? A esto ya hacía 1 año y pico que bailaba, ¿no? Sí, sí. No es que ya bailaba un poquito. Y no me miraba, che. Y nada, ahí hablaba. Porque antes se fumaba, entonces, y las chicas estaban así. La tanda se armaba en menos de 30 segundos, la ronda de milonga. O sea, era. Y bueno, te das cuenta, tum, 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 pum, pum. Y de repente, de 30 segundos estaba de la pista vacía, hacía ¡wup! Llena total. Y perdiste, si no pudiste sacar a bailar, ya tenés que esperar la próxima tanda. Bueno, nada. O salía a bailar con otro. Pucha, que lo tiró. Y así pasaron, no sé, vamos a decir una exageración, 5 tandas, yo tratando de bailar, bueno, me acerco un poquitito porque me habían enseñado, entonces que bueno, para generar el eye contact, el contacto visual, trata de ponerte de frente a la mesa, pero no tan cerca, ¿viste? Entonces esta era la mesa de ella estaba acá, soy yo, ella soy yo, y yo me puse allá donde está la puerta, ¿no? Y así estaba yo, ¿no? Y ella, nada, y no bailaba, o bailaba con otro, digo, pum. Y digo, bueno, más si yo me la juego, capaz que no me ve, dije. Que no me va a ver. Estaba re viendo. Entonces, ella tenía una mesa con otras amigas en la punta de Almagro, en la esquina, en una de las esquinas, donde estaba el pasillito para entrar a la pista, ¿no? Y doy la vuelta así, por atrás de las mesas, entro por la esquinita, me le pongo acá de frente así. Le digo, disculpame, ¿querés bailar? Y ven lo que me dice, ¿no entendiste que no quiero bailar con vos? O sea, sí, yo me quedé, perdoname. Pero me quedé muy mal y la odié y no sé qué, una forma, viví. Y claro, o sea, ¿cómo aprendí yo? Así aprendí el cabeceo yo, ¿me entendés? Sí. Entonces, me tocó el ego, el orgullo. Voy a bailar bien para un día decirle que no yo a ella, ¿entendés? No. Pero está bien, ¿no? Porque después sí bailamos, ¿no? Pero digo, la mujer es la que te enseña, la que enseña al hombre. ¿Sí? Si un hombre a los 3 meses de estar bailando tango va a una milonga y todas le dicen que sí, ¿y para qué voy a seguir tomando clases? Yo creo que bailo bien. Sí. ¿Por qué voy a pensar que bailo mal si todas bailan conmigo? Porque nadie me va a decir a mí, nadie te va a decir, bailas feo, ¿me entendés? Y bueno, sí, la chica por ahí no fue políticamente correcta, pero era la manera, ¿entendés? Sí. Porque yo a veces veo a las chicas que están... No, porque yo te estaba haciendo cabeceo, me dicen después a mí. La chica no cabecea. A ver si me explico. La chica no cabecea. ¿Viste? Estar así, hay que darle lugar. Entonces, la negra Margarita, ahí sí voy a dar el nombre porque es un ejemplo positivo. La negra Margarita, una vieja milonguera, no sé si la conocen, una genia. Y yo también, ¿viste? Habían pasado, no sé, 10 años, 15 años, nunca había bailado con la negra Margarita. Y un día me dice la negra Margarita y yo me morí de amor, porque me dice, te espero. ¿Viste? Bonita. No, pero... No, digo, qué bonita ella. Escúchame, qué mujer, cómo se dio su lugar y sin embargo me hizo saber que ella quería bailar conmigo. Sí. O sea, y me dio el lugar a mí de comportarme como un caballero al poder invitarla. Y no me sentí obligado de tener que invitarla, porque no me dijo, ay, a ver cuándo bailas conmigo, nunca bailas conmigo, no sé qué, o te estuve mirando toda la noche. No. ¿Me entendés? Pero bueno, entonces, esperando toda la tanda toda la noche y la tanda justa, porque esa era otra. A ver, después te lo voy a contar si me das un tiempo. Sí, sí. Y entonces sonó ahí la tanda que yo quería, no me acuerdo en este momento, sí. Lamentable, pero sonó la tanda que yo sabía que le iba a gustar a ella y ella mirá cómo estaba, o sea, yo estaba en una mesa por allá, o sea que ella estaba aquí, o para ejemplificarlo con la cámara, ella estaba mirando acá la pista del sonido y yo estaba como por allá atrás y y yo sabía que esa era la tanda que quería, pero yo también quería bailar esa tanda con ella. O sea, fíjate, vos decís conexión telepática, yo hago tac, sí. Pum, y salimos y bailamos y fue genial. Yo iba a hacerlo esto con una cosa, me estoy saltando así. Perdón, sí, por ahí. No, cronológicamente voy a dar un salto grande, pero... Cuántico.
como vos decías ahora mismo que las mujeres te enseñaron, me llama la atención porque vos enseñaste técnica de mujer. Sí. Enseñaste a mujeres y desarrollaste un propio método. Bueno, eso, sí. Por eso me ¿Y eso de dónde lo sacaste? ¿Ves? Porque yo me intrigo, digo, ¿dónde viene cuál? Bueno, no, sí. ¿Esa técnica de Fabián Peralta para mujeres? No sé si es una técnica, por ahí a lo mejor alguna chica te lo dijo, pero yo no es que dije vamos a inventar una técnica para mujer. Cuando bailabas con Virginia Pandolfi, sí. Cuando ya no estaba la clase técnica, la dabas vos. Estaría mintiendo porque no es que yo me puse a desarrollar una técnica para la mujer, me puse a desarrollar, digo, bueno, quiero inventar una clase o quiero desarrollar una técnica para la mujer. Para mí, el hombre y la mujer no hacemos cosas diferentes, ¿sí? Todo se basa en el caminar. Y la caminata es una sucesión continua de pasos. Y el paso tiene 3 momentos, que es el movimiento de la pierna libre, ¿sí? El movimiento del cambio de peso, donde estás en la mitad, y el movimiento donde efectivamente trasladas el peso y das el paso, ¿sí? Y en base a eso, y un poquito llevado con lo que Mingo me había enseñado de las posiciones y todo lo demás, desarrollamos una técnica que se llama la técnica con Josefina, la técnica de los 8 puntos, que también está mezclada con una técnica de ballet que inventó no me acuerdo quién en este momento, era un bailarín de ballet que inventó la técnica de los 8 puntos, refiriéndose al espacio escénico. ¿Viste? Como si tenés reloj las 12, las 10, bueno, él puso el punto 1 enfrente, el punto 2 en la diagonal, el 3 en el lateral, el 4 en la diagonal atrás, el 5 en la línea de fondo, el 6 en la... Entonces cada momento, cada frente del escenario tenía su punto, su número. Entonces vos decías, bueno, vamos... Croacé al número 7, al número 8, pum, y sabías que era la diagonal allá. ¿Viste? F-C, bueno, para los que no saben ballet es difícil todo lo que estoy diciendo, a lo mejor entender, pero... Y entonces dije, mirá, entonces si yo puedo... Tómame la cámara a los pies, por favor. Digo, siempre pensamos que caminar es en línea, ¿no? Pero si yo voy, esto me mantiene en este frente, pero si yo coloco mi pie en un paso para adelante, pero hacia el lateral, traslado el peso, luego mi cuerpo se traslada en la línea lateral, que si tengo como referente a la mujer, aquí sigo caminando de frente a ella, aquí cuando doy este paso, me coloco al lado lateral de la chica, ¿sí? Que esto en realidad me lo enseñó Mingo, pero él me lo enseñó caminando de frente, si querés pasar al lateral derecho, abrís un poquitito el pie, el cuerpo se traslada sin esfuerzo y ya tenés lugar para pasar por el costado de la chica. Yo lo que hice a eso fue ponerle números y trabajarlo en el cuadrado. Y a partir de ahí trabajamos toda una técnica en cuanto a cambio de pesos, líneas. No sé cómo yo inventé ¿Vos me podés ayudar, José? ¿Cómo inventé la técnica para la mujer o algo de eso? Sí. Es como muy claro la forma, que a mí me lo enseñó, yo aprendí con Fabián, es muy claro, para todo tiene un sistema y como todo muy cuadrado, ¿no? Entonces es muy claro, por ejemplo, los adornos que para la mujer son una cosa como de otro mundo, ¿no? Como que cada cual hace lo suyo. Fabián, en ese momento, yo creo que a lo que se refiere Pepa es que inventó todas las posiciones en base a esto, donde está el pie de base, qué puede hacer la pierna libre, los diferentes niveles de la pierna libre, como que cada cosa está estructurada. Creo que a eso se refiere con el sistema para la mujer y es claro. Bueno, ¿no? Yo puntualmente... leí una entrevista en la que decía literalmente que daba clase de técnica femenina. No, sí he dado clases de técnica a chicas, no es que no, lo he hecho. También he trabajado una técnica en donde trabajamos el efecto de los imanes, que le llamo yo, los magnetos, ¿no? Para trabajar sobre todo la energía de los pies. En donde, bueno, lo voy a explicar así literalmente. Cuando tenés 2 magnetos del lado positivo y positivo, se retraen, sí, ¿verdad? Negativo, positivo, se atraen. Entonces, imagínense que el pie en sí mismo está todo rodeado de imanes en un estado, en un polo, y el otro igual, ¿sí? ¿Tenemos los pies? Perfecto, seguime. Ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a tener como... No se pueden juntar los pies porque están los 2 polos iguales, entonces tengo que hacer fuerza para que se junten, ¿sí? Fuerza, fuerza, fuerza. Esto le da una energía. Pero al mismo tiempo, el mismo polo
imantado está en el suelo. Entonces, ¿esto qué hace? Me tira para arriba. Entonces, tengo que empujar para abajo. ¿Sí? Y entonces, de ahí, cuando libero los imanes, hace este trabajo el pie. Pero cuando vuelve con energía. Y va para adelante. Y va para atrás. Y va para adelante. ¿Sí? Y esto le da la tierra que necesita. Porque a mí me pasaba esto. Yo veía a las viejas milongueras y decía, parece que están clavadas al piso. ¿Cómo hacen? O sea, porque no es que pisan, no, pisan con fuerza. O sea, clavan el pie. Pero clavan el pie con fuerza. A ver si me explico, ¿no? Es que van ahí, ¿sí? Ahí. Y descargan todo el peso. Entonces vos de verdad ves. Presten atención a las minas grandes, a las viejas milongueras. Yo lo digo con todo respeto, el vieja milonguera es un título, ¿eh? No es ni vieja, ni es malo ser milonguera. Me refiero a que es un título, es como diciendo el don, ¿no? Y ustedes van a ver que los pies de estas señoras es... Miren la Ofelia, o sea, parece a la rusa. Es que tiene... parece que está bailando con imanes que la traen hacia abajo, y cuando junta no es junta con una energía, una definición que es impresionante. Entonces, esta respuesta que vino así en una especie de visión o de epifanía, bueno, pero claro, si bailan pareciendo que tiene imanes, ¿por qué no le hacemos entender a la gente que tiene que generar el concepto de que entre los pies hay imanes? Pero no solamente entre ellos, sino también hay una fuerza que lo tira para acá. Después leí por ahí que en Tai Chi se utiliza más o menos lo mismo. En Tai Chi todas las energías convergen al mismo punto, entonces vos tenés la mano acá, pero hay una energía que te tira para arriba, hay otra que te tira para abajo, y hay otra que te tira para allá, y otra que va para acá, y así infinitas energías que convergen en un mismo punto, y eso hace que los que bailan, escuchan, estoy como loco con el baile, que los que hacen Tai Chi parece que estuvieran flotando, ¿no? Parece que están flotando en el aire. Bueno, esa es una de las formas en las que yo explico. Después también el traslado de peso, el apoyar los 5 dedos, ¿sí?, del pie en el piso hace que tu eje se maneje de manera diferente. Entonces, yo me manejo con muchas imágenes visuales, ¿verdad? No, quiero tocar un tema que me parece que tengo que tocarlo con vos, porque vos sos campeón del mundo Tango Salón 2016. 2006, sí. Con Natacha Povera. Cuando era Tango Salón todavía, sí. Sí, y fuiste quinto en el Mundial de Tango Escenario del 2008. Sí. Sí. Como campeón mundial de tango, ¿vos qué opinas sobre el campeonato mundial? ¿Eso te ayudó a vos como experiencia personal y después como campeonato? Sí. Sí, me ayudó como... En realidad, yo compito desde que tengo 17 años, cuando empecé con el ballet latinoamericano. Al año de estar ahí empezamos con todo el ballet a competir. O sea, para mí, no sé, el ser humano es competencia, es competitivo, es lo que nos hace todo el tiempo crecer. En el buen sentido, o sea, no sé si hay competencia sana, competencia buena, competencia mala. Me parece que competir nos gusta a todos, ¿no? Me gustó básicamente porque el campeonato mundial de tango muchas veces está en cuestión. Entonces, un campeón... ¿Y quiénes lo cuestionan? O sea, digo, no sé. El tema de los jurados, el tema de si todos son homogéneos al bailar y que nadie tiene personalidad. Mira, si el campeonato mundial de tango no sirviera o sirviera para nada, y no sería tema de discusión. Me parece que ese es el tema. O sea, viste, nos ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Claro. Digo, tiene su parte positiva y su parte negativa. A mí, concretamente, me sirvió un montón porque para mí yo quería ser campeón del mundo. O sea, no me importaba, quería ser campeón del mundo de tango salón. Pero todo viene de que yo bailaba tango cuando recién empezaba, como decía, y todos venían a decir, che, pibe, qué bien que bailás folclore. Porque yo además bailaba en las milongas, siempre que ponían las tandas del PB te ponían las chacareras de folclore, yo salía a bailar, y es algo que decía de los 6 años. Entonces a mí me daba un poco de cosa que me dijeran, o sea, yo me estaba rompiendo el alma para bailar tango bien y la gente valoraba que yo bailara bien el folclore. Me daba bronca. Entonces yo quería ser campeón del mundo para mostrarle a todos de que yo bailaba tango salón, ¿me entendés? Entonces, claro que sí, en ese sentido, bueno, vamos otra vez, mi ego se sintió más que regocijado. Me sirvió después, bueno, la mitad, porque como Natacha
tuvo la fortuna de quedar embarazada, después no pudo salir a viajar y todo lo demás, y yo la verdad que necesitaba trabajar, entonces dije, bueno, Nati, Natachín le digo yo, escúchame, yo necesito, así que voy a hacer mi camino con otra persona. Y claro, obviamente todos querían Natacha Poverac, Fabián Peralta, Natacha Poverac, los campeones. O sea, y cuando yo armé la primer gira, después al fin de año del 2006, que fue para el 2007, Natacha no quería viajar más de 2 semanas y todo lo demás, que me parecía bien porque estaba con su nene, era chiquitito, todo. Y yo quería hacer giras, ¿me entendés? Entonces digo, bueno, me ofrecieron una oportunidad de ir a Australia por 3 meses. Y bueno, le dije que sí, pero así todo, eso fue como el puntapié inicial de mi carrera como maestro, ¿no? Pero todos los otros contactos que toqué, no, sí, queremos que vengan con Natacha, y no, pero esta piba no la conocemos, y no sé, pero sí, vos sí, pero... Porque uno, bueno, construye un producto y todo lo demás, y la gente se acostumbra, ¿entendés? Y cuando vos cambias eso, o cuando la vida, o cuando tomás caminos separados y tenés que recomenzar, ¿viste? A no ser que sea un nombre, porque después hubo un periodo que después de que dejamos de bailar con Virginia, en donde hice trabajo, porque necesitaba trabajar con Lorena Hermosida, y a la gente le gustaba, pero le gustaba más que nada el título, ¿viste? Fabián Peralta, Lorena Hermosida. Entonces, era eso. Y cuando dije, bueno, porque Lore también quería invertir tiempo en su familia, en armar una familia y todo lo demás, cuando dejé con Lorena, que pasaron 2 años, que durante esos 2 años estábamos ayudando a Josa a que creciera y todo lo demás, dije, bueno, no bailo más con Lorena, solamente con Josefina, pero no. Entonces, muchos trabajos dejaron de suceder. Pero, bueno, contestando tu pregunta, para mí. Porque cuando te he hecho la pregunta has dicho, bueno, cuando era Tango Salón todavía. Claro, porque ahora es tango de pista, ¿sí? Me parece, porque otra vez volvemos al estereotipo. El tango salón, entonces, por lo que escuché yo, ¿no? Le cambiaron el título al tango de pista porque todos creían que el tango salón se bailaba durito así, había que bailar como finito, ¿viste? Y si no tomabas clase con el maestro que enseñaba tango salón, entonces no podías ser campeón. Y el tango de pista como que permitía más libertad a las personas y no ver tantos clones así bailando como, ¿no? Entonces en ese momento era tango salón. Y yo me acuerdo que no está bien, no hice voleo, no levanté la pata por acá con Natacha, pero yo me sentí libre, como bailaba en la milonga con Natacha. Con el agregado de que nosotros somos bailarines de show, entonces hacíamos un show además con Natacha. Y además Natacha tenía la panza así, entonces era más atractivo. Pero fue un todo, ¿verdad? Y a mí el campeonato en ese sentido no me ayudó, pero también en el sentido de no por haber salido campeón tuve más trabajo, si eso es la pregunta. No, en realidad es como experiencia. Ah, como experiencia, Como experiencia, sí. o sea, puede ser como para que mí todo me en nutre. algún aspecto te ayudó, en otros no sé. Sí. No, como experiencia me resultó fantástica. Incluso me parece que Natacha y yo hicimos el quiebre. Hasta ese momento el tango, el mundial era, viste, ahí. Y a partir y esto estoy seguro y lo digo sin arrogancia y sin pedantería, nosotros, es un antes y un después de Fabián Peralta y Natacha Poverac, Fabián Peralta en el campeonato, porque a partir de ahí, todo lo que decían, no, porque yo bailo profesionalmente, entonces no, empezaron a querer ser campeones. Porque es como que, viste, esa falsa modestia de decir, no, pero yo no puedo, porque, escúchame, ¿no? ¿Cómo? No. Pero mentira, tenés cagazo de no ganar, o sea, y ser... Yo ya era Fabián Peralta y Natacha era Natacha Poverac antes del campeonato mundial, y lo que no se acuerda nadie de que el año anterior, en el 2005, nosotros salimos terceros. Nadie se acuerda. Participamos en el 2005, el primer campeonato mundial, donde ganó Sebastián Achával, que le mando un beso, con Ximena Galicho, y salimos terceros. Y yo lo agarré a Sebastián, lo puse así en anda, y bien por vos, pibe, qué sé yo, ¿entendés? Y la clase, y antes le había dado una clase, el mismo día. Sí. Y yo salí tercero, yo y Natacha y yo salimos terceros. Y bueno, ¿y qué? Tuve una oportunidad más al año siguiente.
Y bueno, hay gente que a partir de, bueno, nosotros ganamos, bueno, también tuve un montón de detractores como diciendo, no, porque no tendrías que, le quitaste el lugar a... Y la verdad que, como diciendo, a todo lo que dijeron que le quité el lugar o le quité la posibilidad a gente que estaba empezando a que tuviera la posibilidad de convertirse en campeones y viajar por el mundo, etcétera, etcétera, chicos, no me sirvió demasiado a mí el campeonato en ese sentido, porque de hecho no pude conseguir trabajo a partir de ahí. Fue otra vez empezar a hacer un producto con alguien nuevo. También en el campeonato a donde volviste como el escenario, Sí, también elegiste un registro completamente distinto. sí, es verdad. Muy buena pregunta esa. Ah, perfecto. No, el 2008. buenísima. Está buenísima. Sí, bueno, esto increíble. A mí todo se basa en cosas, todo lo que hago tiene para mí una connotación. ¿Esto qué pasó? Con lo del campeonato de salón, como decían que yo bailaba folclore y yo me estaba rompiendo el alma con el salón, dije, yo quiero demostrarle a la gente de que yo bailo tango, ¿no? Perfecto, ahí. Con lo de escenario, yo dije, bueno, pasó una vez que yo estaba trabajando en Casablanca con Copelo a cargo de la dirección artística, Carlos Copelo, Sí. y Casablanca era una casa de tango que ya no existe, lamentablemente, era un escenario como todas las casas de tango de ahora, pero no tenía paso por atrás, ¿sí? Entonces estaba la pared, escenario y basta. Sí. Entonces había una orquesta muy, muy importante, que era la orquesta del maestro Gómez, con la cual bailaba Copelo, y otra pareja más, que no voy a mencionar, pero que a mí me daba mucha bronca, porque había empezado conmigo también, y esa pareja bailaba en el escenario con el maestro, no con el maestro Gómez, pero sí en el escenario, y a mí me pusieron, con la chica con la que bailaba en ese momento, a ser telonero. O sea, cerraban el telón para armar la orquesta del maestro Gómez y que bailara Copelo, y yo tenía, no les miento, 50 centímetros por 12 metros que tenía el escenario para bailar. Y tenía que hacer un cuadro cómico. Entonces Copelo me decía que tenía que hacer un cuadro cómico. Y yo, viste, tenía que vestirme con la rayita así, con anteojos, como el tontito, viste, buscando vieron a mi novio, estaba por acá, no sé qué, y después bailar y bueno, lo hice finalmente, pero a mí me daba mucha bronca porque yo quería bailar en el escenario. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento me dije, no, pará, si yo soy como me daba mucha bronca, yo no lo quería hacer. Entonces me digo a mí mismo, no, pará, si sos un artista tenés que poder, o sea, ningún trabajo es poca cosa, tenés que poder hacer todo. Entonces a mí me quedó esa deuda conmigo mismo de poder hacer un cómico, un cuadro cómico. Entonces vi la oportunidad en el campeonato mundial, en el escenario, en hacer un cómico. Y a ese cómico le puse 7 meses de trabajo. O sea, tenemos un tiro, un shot. Entonces, ¿qué hacemos? Ensayábamos en el Sunderland y entonces le pedí permiso para un domingo invitar a 10, 12 amigos. Pusimos sillas como están ahora y bueno, como salga. Nos maquillamos, ellos no nos vieron ni nada, fuimos 1 hora y media antes, como 3 horas antes. Nos maquillamos todo, nos pusimos la peluca de látex, todo qué sé yo, y a alguien le dijimos que mande play y salíamos como de por ahí, de donde se pasaba música en el Sunderland, sí, ¿viste? Sí. De la cabinita donde estaba Mario Orlando. Y salimos de ahí, y entonces ya salíamos con el personaje todo, hicimos la función para nuestros 12 amigos privada, para poder hacerlo y para quitarnos a nosotros la presión de cómo va a ser presentarlo, ¿viste? Pero a que salga como salga, nos caemos, seguimos, como sea. Sí. Hasta eso hicimos. Y bueno, para mí sí, salimos quinto. Un jurado me terminó diciendo, y bueno, sí, era mejor que todos, pero la verdad que no podíamos darte un premio, pero tampoco te podíamos dar el primero, porque es demasiado teatral. Y digo, pero pará, yo pensé, si vamos a nivelar para abajo, estamos en el horno, chicos. Claro, sí. Pero para mí, el haber podido lograr eso que años anteriores no pude hacer, fue para mí darme un premio a mi perseverancia y decir, bueno, esta deuda que tenía conmigo me la pagué, ya está, listo, check, ¿viste? Y bueno. Qué buena esa actitud.
Fabián, ¿se pasó el tiempo volando? Ah. Ya nos- Pregunta corta, Y respuesta. rápida. Bueno, dale. Muy rápida. Vamos. Sí. Un tango. ¿Eh? Un tango. Ah, un tango. Anselmo Acuña Recero. Una orquesta. De Agostino Vargas. Un cantor. Vargas. Un poeta. Ferrer. Un maestro. Pugliese. Mingo. Un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir. Si tenés alguno, si no, no Sí, tengo ninguno. bueno. Nada. Uno. Llegar a viejo. Tu mayor miedo. Caerme del avión. ¿Y cuál es tu debilidad? Mi debilidad, las milanesas con puré. de mayonesa. ¿Tu mejor virtud? La perseverancia. ¿Y tu peor defecto? La perseverancia. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Qué le falta al tango de hoy? El tango encuentra lo que necesita. Nada. ¿Qué le sobra al tango de hoy? El tango encuentra lo que necesita. Nada. ¿Qué es lo que más admiras en un bailarín o bailarina? Lo que más admiro en un bailarín o bailarina. Nada, que se plante en la pista o en el escenario delante de mucha gente. ¿Y lo que menos? Soberbia. Ego sí, soberbia no. Sí. Si tuvieras que definir qué es el tango para vos en una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Esa es difícil, Pepa. Lo sé. O en dos. Uno mismo, pero son dos palabras. Uno mismo. El tango es uno mismo. ¿Cuál es el consejo o la enseñanza que darías, que te dieron primero? Que te dieron. Que te quedó guardado. Respetá a tus mayores. ¿Y cuál es el consejo o enseñanza que transmitirías a la gente que se quiere dedicar al tango, que te está viendo? Respetar a tus mayores. ¿Qué pregunta, la última, qué pregunta que no te hice te gustaría que te hiciera? Me gustaría que me hicieras la pregunta de por qué creo que el tango está de alguna manera dejando de dar a la gente lo que necesita, que la buscan en la quizomba, en la... Exacto. ¿O qué te lo hago? Fabián Peralta, ¿qué es eso que el tango no da a la gente, que sí se lo da a la quizomba o que buscan en la quizomba, en la samba o cualquier otra cosa que genere placer? Bueno, yo creo que la quizomba y bueno, la salsa y todo esto, nuestros mayores competidores hoy por hoy, chicos, en el tango son los otros bailes sociales. No solamente eso, también como dijo el pebete, el yoga, ¿no? El pilates, todo lo que a la gente, al común de la gente, lo haga irse de eso que son preocupaciones, trabajo, conseguir dinero y todo lo demás. Entonces para mí eso es muy... es triste ver que cuando se genera un evento en tal lugar ponen otras milongas al mismo momento en lugar de soportarnos. Y yo he visto fiestas en la ciudad que vivimos ahora, que es en Lodz, hay un estadio para 13.000 personas y he visto fiestas latinas con 13.000 personas. ¿Entendés? Y cada vez que vamos a algún lado, no, lo que pasa es que justo hoy que tenemos el evento, tal organizador no cerró su milonga o puso una milonga más. Y entonces, en lugar de aunarnos, estamos dividiendo las aguas. Y la gente común en el sentido, la gente que va, trabaja hasta las 8 de la noche, quiere ir a un lugar en donde se siente contenido, donde se divierte, donde la pasa bien, donde conoce gente, donde puede hablar, Y me parece a mí, si fuera yo, no quiero que alguien me esté diciendo, no vayas con eso porque no sé qué. No, tienes que quedarte con nosotros. Y me parece que vamos todos, chicos, a soportar este evento, que esta gente, no sé si son unos genios. A mí no me gustan como bailan, la verdad, ni me interesa, pero son referentes del tango. O esta gente está haciendo algo por el tango que está buenísimo, tenemos que ir todos a apoyarlo. ¿Entendés? Eso es lo que la quizomba o la salsa o la samba de gafiera tienen, es que todos apoyémonos, chicos, porque estamos todos en el mismo barco. O sea, hagamos que esto crezca más y más y más y más y más. Todo lo que nos haga bien, vamos para adelante.
pero no compitamos, o sea, ¿No pensás agrupemos. que eso es producto del miedo o de la envidia? Y lo que pasa es que hoy por hoy el tango se convirtió en un trabajo para muchos. O sea, yo soy de la época en donde el organizador era un abogado o un doctor y quería que su comunidad creciera. Entonces no le importaba o no necesitaba de que las personas vinieran porque de ahí saca su comida. Entonces, por un lado lo entiendo, está buenísimo. Pero yo estoy seguro de que si todos, en lugar de tratar de competir por la tortita que hay, tratamos de que se vuelva más voluminosa, eso por añadidura, a la larga vamos a tener... A mí el campeonato, lo que decía recién, el campeonato no sé qué, no salí quinto y no sé qué, a mí me nutrió un montón y yo soy el resultado de todo eso que no me salió bien o de todo eso que creí que no estuvo bueno. Entonces, uno a veces mira el árbol y no ve el bosque, ¿no? Entonces... Bueno, nada, eso, apoyar y el ego es lo que decía, ¿no? Yo soy una persona ególatra, vamos a decir, no soy egocéntrica. El ego está buenísimo, pero el orgullo, ¿viste? Y la soberbia no ayudan para nada. Entonces, no porque otro haga algo bien, esté haciéndolo en demérito mío. O sea, lo está haciendo bien y aplaudamos todo y vamos todos a apoyar eso que está haciendo. Y si no lo está haciendo bien, apoyémoslo igual. Y, ¿sabés que hubiera estado bueno acá? Y a ver para la próxima. Y nada, crezcamos. Y si a vos te sirve decirme algo, bienvenido sea. Yo sí quiero decirte algo. Quiero decirte gracias. Gracias por esta charla. Gracias Gracias a todos por venir.